Los videojuegos han evolucionado mucho más allá del simple entretenimiento. Con el tiempo se han convertido en herramientas narrativas, experiencias inmersivas y, en algunos casos, auténticos museos virtuales. Juegos que nos transportan a épocas pasadas, nos permiten explorar mundos perdidos y nos enseñan historia de una forma que los libros no pueden igualar. Imagina poder caminar por las calles de la antigua Grecia, visitar la Roma imperial o explorar un castillo medieval sin salir de tu habitación. Esto es posible gracias a videojuegos que, además de recrear visualmente estos lugares, también nos sumergen en su contexto histórico, permitiéndonos vivir experiencias interactivas dentro de ellas. Uno de los mejores ejemplos es Assassin's Creed. Esta saga ha sido reconocida por su predicción histórica, con escenarios que reflejan con asombroso detalle ciudades como París durante la Revolución Francesa, la Alejandría del Antiguo Egipto o la Florencia renacentista. Ubisoft incluso lanzó el Discovery Tour, un modo educativo donde los jugadores pueden recorrer estos mundos sin combates, guiados por explicaciones históricas detalladas. Más allá de Assassin's Creed, otros juegos han apostado por la reconstrucción histórica detallada. Kingdom Come Deliverance, por ejemplo, nos sumerge en la bohemia del siglo XV, sin magia ni criaturas fantásticas, sino con una recreación fiel de su sociedad, sus costumbres y su política. La atención al detalle es tan minuciosa que incluso los combates siguen técnicas reales de esgrima medieval. Otro gran ejemplo es Ghost of Tsushima, que, aunque toma ciertas licencias narrativas, recrea de manera espectacular el Japón feudal del siglo XIII, desde su arquitectura hasta sus paisajes. Los videojuegos no solo nos permiten visitar lugares históricos, también nos ayudan a preservar culturas y tradiciones que de otro modo podrían perderse con el tiempo. Never Alone, por ejemplo, es un juego desarrollado en colaboración con la comunidad Iñupiat de Alaska, contando sus mitos y leyendas de una forma interactiva. De manera similar, Mulaka se basa en la cultura de los Tarahumara en México, mostrando su cosmovisión y tradiciones en un formato accesible y atractivo para nuevas generaciones. Mientras que Okami nos sumerge en el folclore japonés, con una estética que imita el arte tradicional Sumie. Estos juegos, además de ser entretenidos, funcionan como puentes culturales, permitiéndonos conocer historias y costumbres que de otro modo podrían perderse con el tiempo. Estos juegos funcionan como archivos digitales vivos, donde las historias y costumbres de distintas civilizaciones se preservan y pueden ser experimentadas por jugadores de todo el mundo. Es una forma innovadora de mantener vivas las raíces de la humanidad. Una de las mayores fortalezas de los videojuegos como museos virtuales es su capacidad para contar historias. A diferencia de un museo tradicional, donde el conocimiento se presenta de manera expositiva, en un videojuego somos los protagonistas de la historia. Juegos como Valiant Hearts: The Great War nos muestran la Primera Guerra Mundial desde una perspectiva humana, centrándose en las historias personales de soldados y civiles atrapados en el conflicto. Su estilo visual puede parecer simple, pero la profundidad de su narrativa y la fidelidad a los eventos históricos logran transmitir el horror de la guerra de una manera que ningún libro de historia puede igualar. Otro gran ejemplo es Arena 1942, un videojuego basado en hechos reales que nos permite revivir la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de los habitantes de la Checoslovaquia ocupada. En lugar de batallas y disparos, el juego se enfoca en la memoria histórica y el testimonio de los sobrevivientes, utilizando entrevistas y documentos históricos para sumergirnos en el pasado. En este sentido, los videojuegos tienen un potencial educativo enorme, permitiendo que los jugadores se involucren emocionalmente con la historia y comprendan sus matices de una manera única. Otro título interesante es This War of Mine, que nos pone en la piel de civiles intentando sobrevivir en una zona de guerra. Inspirado en el sitio de Sarajevo, el lugar nos hace sentir la dureza de los conflictos bélicos desde una perspectiva que rara vez vemos en los videojuegos tradicionales. Una de las ventajas de los videojuegos como museos virtuales es la posibilidad de explorar la historia a nuestro propio ritmo. En un museo tradicional, por ejemplo, las exhibiciones tienen un recorrido lineal y un tiempo limitado de observación. En un videojuego, en cambio, podemos detenernos a examinar cada detalle, interactuar con los objetos y descubrir información adicional a través de documentos, diálogos y escenarios. Esto es algo que The Forgotten City logra de manera brillante. El juego nos transporta a una ciudad romana congelada en el tiempo, donde cada conversación y cada inscripción en las paredes nos ayuda a reconstruir su historia. Incluso juegos que no están diseñados específicamente como experiencias educativas
pueden ofrecernos vislumbres fascinantes del pasado. Red Red Redemption 2, por ejemplo, es una carta de amor al viejo oeste, con una recreación impresionante de sus paisajes, su fauna y su cultura. Detalles como la forma en que los personajes hablan, la manera en que se construyen los pueblos y hasta la vestimenta de los NPCs están cuidadosamente diseñadas para reflejar la realidad histórica de la época. Si los videojuegos ya han logrado convertirse en museos virtuales, ¿qué nos espera en el futuro? La realidad virtual podría llevar esta idea aún más lejos, permitiéndonos caminar por la Atenas de Sócrates o estar presentes en la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. De hecho, proyectos como Assassin's Creed Discovery Tour ya están explorando este camino, ofreciendo recorridos educativos por civilizaciones antiguas, sin la presión de las misiones o el combate. Pero más allá de la tecnología, el verdadero poder de los videojuegos como herramienta educativa radica en su capacidad de generar empatía y conexión con el pasado. No es lo mismo leer sobre la Revolución Francesa en un libro de texto que caminar por las calles de París en medio del caos de la época. No es lo mismo aprender sobre la Segunda Guerra Mundial que seguir la historia de un soldado en un videojuego y tomar decisiones difíciles en su lugar. En un futuro no muy lejano podríamos ver recreaciones interactivas de civilizaciones perdidas, exposiciones artísticas completas en mundos digitales o incluso la posibilidad de caminar por ciudades que han desaparecido con el tiempo. Todo gracias a la fusión entre historia y videojuegos. Los videojuegos han demostrado ser más que un simple entretenimiento. Son una puerta al pasado, un archivo de la humanidad y una herramienta educativa poderosa. Nos permiten explorar épocas que nunca podríamos visitar físicamente y aprender de ellas de una manera inmersiva e inolvidable. Son la prueba de que la tecnología puede ser mucho más que un escape, puede ser un puente que conecte el presente con el pasado. La próxima vez que juegues un videojuego con un trasfondo histórico, detente un momento a apreciar el nivel de detalle, la historia que cuenta y la forma en que te transporta a otro tiempo. Tal vez, sin darte cuenta, estás recorriendo los pasillos de un museo virtual. ¿Y tú, has jugado algún videojuego que te haya hecho sentir como si estuvieras dentro de un museo?